Hola, soy Paolo de Pixel School 3D y en esta clase os vamos a explicar de qué forma, digamos, está estructurada la jerarquía de archivos de Cinema 4D y VRAIN, para que lo tengáis claro desde el comienzo, y también qué compatibilidad tenemos con otros formatos o con otros programas, ya que eso es algo súper importante, ¿no? Porque sobre todo nosotros que trabajamos en visualización arquitectónica, pues lo más habitual es que modelemos, digamos, la parte arquitectónica en otros programas como puede ser SketchUp, AutoCAD, Revit, Archicad, Allplan, 3D Studio Max, Blender, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es importantísimo que entendamos de qué forma funciona la jerarquía de archivos y la importación de archivos externos, importación y exportación, ¿vale? Vamos a abrir aquí de forma rápida un pequeño archivo. Aquí en el escritorio voy a abrir este archivo de aquí, que en un principio es una de las escenas que trabajaremos dentro del curso, y vamos a guardarla, ¿vale? Vamos a guardarla para que vosotros entendáis de qué forma tenemos que guardar esto correctamente. En un principio, nosotros tenemos que hacer un guardado con contenido, ¿vale? Guardar proyecto con su contenido. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que entender que cuando trabajamos en Cinema 4D, nosotros vamos a tener un archivo de Cinema 4D, vamos a tener unas texturas, etcétera, etcétera. Esas texturas realmente podrían estar en cualquier lugar de nuestra máquina, pero lo interesante es que cuando tú hagas un guardar proyecto, que lo hagas un guardar proyecto con su contenido, para que él lo que haga es recopilar todas esas texturas que a lo mejor tienes esparcidas dentro de tu máquina a una única carpeta de texturas dentro del proyecto. De esa forma va a ser mucho más sencillo para nosotros tenerlo todo junto. Vamos a hacer un guardar, por ejemplo, en el escritorio, y lo voy a guardar aquí, y voy a crear una carpeta. No necesitamos crear ninguna carpeta, la voy a borrar. Directamente le voy a decir que es proyecto curso, ¿vale? Entonces fijaros que está haciendo un guardado, y si ahora minimizo esto, y esto lo voy a quitar de aquí, que no lo necesito más. Si me voy aquí a importar, os dais cuenta que aquí me ha generado una carpeta que se llama proyecto curso, y digamos que dentro de esa carpeta tenemos el archivo de Cinema 4D, que sería nuestra escena, y si os fijáis nos ha generado una carpeta de texturas donde tenemos el archivo HDR que hemos utilizado dentro de esa escena. No tenemos más texturas, pues porque no tenemos más texturas dentro del proyecto por ahora. Si no, pues me hubiese guardado aquí las texturas. ¿Qué sucede? Tenemos que entender que nosotros aquí trabajamos en un proyecto, en un archivo, y a ese archivo vinculamos, digamos, las texturas del proyecto, las texturas que utilicemos. Una cosa importantísima es la siguiente, es decir, esas texturas pueden estar en cualquier lugar de vuestra máquina, pero es interesante que cuando hagáis un guardado de proyecto, que lo guardéis con contenido para que os genere una carpeta única con todas las texturas que habéis utilizado dentro de ese proyecto. Como más adelante veremos en las clases de materiales, nosotros podemos coger texturas desde cualquier lugar, aplicarlas a cualquier material, pero lo importante es para que siempre tenga vuestro proyecto, digamos, un enlace a esas texturas independientemente del lugar donde estén. Os aconsejo que en edición, preferencias, os vayáis a archivos, y aquí le digáis que tenemos una cosa que se llama la ruta de las texturas, ¿vale? Entonces, decirle siempre, por ejemplo, que queréis enlazar en esta ruta de texturas, queremos enlazar todos nuestros discos duros, discos externos que tengáis
conectados a vuestra máquina, etcétera, para que de alguna forma siempre tengáis acceso a todo. Es decir, fijaros, yo aquí le voy a decir, oye, pues yo quiero el disco C y aquí también le voy a decir que quiero el disco E y el disco externo SSD ya lo tengo, que es el G. Entonces esto significa que a partir de ahora mi proyecto siempre va a buscar, si tengo una textura cargada dentro de mi proyecto, siempre va a buscar en las rutas G, C y E. Es decir, cualquier textura que tengamos ahí, él nunca va a perder la ruta, independientemente de que la textura la tengamos guardada en la carpeta de proyecto o en cualquier directorio dentro de nuestros discos duros. Esto es importantísimo en el sentido de que si nosotros cargamos una textura y de repente aquí no le hemos dicho previamente que que siempre visualice todo el contenido de los discos duros, pues de repente pues nos va a dar un error de textura y no va a encontrar la correspondiente ruta. Por eso siempre os aconsejo que hagáis esto, lo coloquéis siempre, todos los discos duros que tengáis en vuestra máquina más los discos externos los colocáis aquí y a partir de ese momento perdéis la posibilidad de que alguna ruta de texturas se pierda por el camino, ¿vale? Y como os decía antes, lo interesante de guardar el proyecto con su contenido es que cuando tú le dices que quieres que te guarde con tu contenido, te va a generar una carpeta con el nombre del proyecto, te va a colocar allí dentro el archivo del proyecto y te va a recopilar todas las texturas que tengas esparcidas dentro de tus discos duros y hayas utilizado dentro del proyecto, te las va a agrupar y te las va a colocar dentro de la carpeta de proyecto, dentro de la carpeta de texturas. Eso es interesante y sobre todo súper eficiente. Otro tema interesantísimo es el siguiente. Imaginaos que estamos aquí en una escena donde tenemos de repente pues un cubo pues con un número determinado de polígonos. Entonces estoy en el archivo sin nombre. Yo ahora podría decirle naturalmente guardar proyecto con su contenido. Como no tengo ninguna textura, pues lo podría guardar como directamente. Si yo hago un guardar como, para que veáis la diferencia, lo que él va a hacer es, le vamos a dar un nombre, proyecto 1. Entonces, si os dais cuenta, lo que me ha guardado es el archivo, pero no me ha generado una carpeta de proyecto con su archivo, con sus texturas. Esa es la gran diferencia, ¿vale? De todas formas, me voy a ir aquí y ahora voy a generar un nuevo proyecto, ¿vale? Y lo voy a guardar también como, y lo voy a llamar como proyecto 2. Entonces, lo que os quiero mostrar ahora es lo sencillo que es en un principio poder trabajar con diferentes proyectos. Es decir, al no haber cerrado ninguno de los dos, si os dais cuenta aquí en la ventana, yo puedo irme al proyecto 1 y me puedo ir al proyecto 2 sin que ninguno de ellos se cierre, ¿vale? Podría tener más proyectos abiertos. Ahora yo podría decir, oye, pues la esfera, control C, me voy al otro proyecto, control V y la desplazas para allá. Y he copiado un objeto de un proyecto a otro. ¿Lo veis? Si yo quisiera llevarme el cubo, control C, me voy al otro proyecto, control V y aquí tengo el cubo. ¿Vale? Entonces esto es súper importante que entendáis que vosotros podéis tener abiertos diferentes proyectos, diferentes archivos al mismo tiempo y entre ellos interactuar copiando de un lado para otro, sean objetos, sean materiales, sea lo que sea. Eso es un tema muy importante que seguramente va a aumentar vuestra potencia en vuestro flujo de trabajo y sobre todo va a aumentar que podáis copiar de una forma súper rápida y de esa forma pues trabajar de una forma muchísimo más eficiente que si tuviésemos que estar abriendo, cerrando proyectos, exportando, importando, etcétera. Otro tema también súper importante es la compatibilidad con otros formatos. Si os dais cuenta, a la hora de exportar,
yo puedo exportar a 3ds, a Alembic, a Allplan, a Collada, a DXF, FBX, Illustrator, STL, que es el formato de las impresoras 3D, OBJ, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos formatos que puedo exportar, naturalmente, también puedo importar, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener clarísimo. Vamos a empezar, por ejemplo, por el formato SketchUp, ¿vale? Entonces yo voy a abrir de mi carpeta importación SketchUp y yo puedo directamente abrir un archivo de SketchUp. Es decir, yo podría, sin previamente exportar desde SketchUp a otro formato hacia Cinema 4D, pues yo directamente puedo importar o abrir directamente un archivo de SketchUp donde le puedo decir, oye, pues mira, quiero que importes el cielo, quiero que importes la cámara, etcétera, etcétera, ¿vale? Le decimos aceptar y dependiendo un poco del tamaño del archivo, pues puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero automáticamente vamos a abrir nuestro archivo de SketchUp. Ya lo tenemos abierto, como veis, pues tenemos el proyecto tal cual como lo teníamos en SketchUp, nos ha traído todos sus materiales y texturas, tenemos los objetos, tenemos el cielo físico, tenemos la cámara que habían colocado en SketchUp y en un principio podríamos trabajar directamente en esta escena. Naturalmente lo que no tenemos es iluminación, etcétera, etcétera, pero eso todo lo podríamos trabajar directamente en Cinema 4D y VRAI, ¿vale? Entonces, como veis, compatibilidad con SketchUp 100%, ¿vale? Directamente hemos cogido un archivo de SketchUp, lo hemos abierto y lo hemos importado dentro de... Lo hemos abierto, mejor dicho, dentro de Cinema 4D y nos funciona perfectamente. Muchos usuarios trabajan con Blender, entonces tenemos aquí un pequeño proyecto en Blender, pues para exportarlo de Blender a Cinema, pues es relativamente sencillo. Export a FBX y le vamos a decir que lo queremos guardar en el escritorio dentro de Import Blender y lo vamos a llamar Export FBX. Exportamos y en un principio lo único que tenemos que hacer es irnos a Cinema, Archivo, Abrir, aquí tenemos el FBX, directamente lo abrimos y aquí lo tenemos dentro de Cinema 4D. Como veis, es relativamente rápido, nos trae los materiales, nos lo trae todo organizado por objetos con sus correspondientes nombres y aquí lo tendríamos directamente desde Blender. Para quien trabajáis con Revit y tenemos un proyecto en Revit, como veis, pues la forma de llevárnoslo, exportamos también a FBX, nos lo vamos a llevar en un principio, como os decía, al escritorio, a Import, Revit, me lo voy a llevar así, formato FBX, ya lo hemos exportado y desde Cinema 4D, archivo abrir, abrimos Revit, lo abrimos desde aquí, aceptamos y de una forma súper rápida nos lo hemos traído. El único inconveniente cuando nos lo traemos desde Revit es que viene con el eje girado. Entonces, lo único que haríamos es, lo cogemos todo y lo vamos a rotar en un principio en este eje menos 90 grados. ¿Ok? Y lo tendríamos ya todo arreglado. Entonces, como veis, desde Revit directamente nos lo podemos traer sin ningún tipo de problema a través del formato de FBX. Tenemos que entender que el formato de FBX es uno de los formatos más adecuados para importar información y para exportar información 3D. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que trabajamos con Unreal Engine,
Cuando nos llevamos un proyecto desde Cinema 4D a Unreal Engine, nos lo exportamos desde aquí en FBX y en Unreal Engine lo importamos en FBX. Entonces, cualquier programa externo a Cinema 4D, desde el cual queréis exportar algo hacia Cinema, si lo podéis guardar en FBX, sería el mejor formato y el formato más adecuado, ¿vale? Si quisiésemos importar desde 3D Max, podemos guardar en 3ds o en FBX también. Y para quienes trabajan con Archicad o con Allplan, pues en un principio Archicad y Allplan, que son dos softwares BIM igual que Revit, pues ellos tienen un propio plugin, una propia conexión directamente hacia Cinema 4D y os permite desde Allplan y Archicad, yo no los tengo instalados aquí, pero sé que funciona perfectamente, os permite desde allí exportar directamente hacia Cinema 4D. Si os dais cuenta, yo podría en cualquier momento pues decir, oye, yo quiero abrir un archivo mandado desde Archicad, un archivo mandado desde Allplan, y os va a funcionar perfectamente en vuestro programa, ¿vale? Si os cuento, yo aquí podría exportar Allplan directamente, igual que exporto, importo, ¿vale? Y desde Archicad lo mismo. Entonces, en un principio, lo que os queríamos mostrar era una pequeña introducción para que entendáis un poco de qué forma está estructurada los archivos de Cinema 4D y de qué forma podemos comunicarnos con otros formatos 3D, ¿vale? Sin más, os damos las gracias por vuestra confianza, por vuestro tiempo, vuestras ganas de estudiar. Esperamos que el curso os guste. Le hemos puesto muchísimo empeño, muchísimas ganas, y para cualquier duda que tengáis, por favor, entrad en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, un gran abrazo y hasta la próxima.